Bienvenidos a esta quinta conferencia del curso Panorama del Nuevo Testamento. Ahora vamos a estar analizando el tema de las epístolas generales, también llamadas epístolas universales. Como siempre estará con ustedes su servidor, el Dr. Jaime Morales. Vamos a ir analizando cada una de las epístolas universales o generales, iniciando con la primera de estas, que es Hebreos. Hebreos es una carta de autor indefinido, es decir, no conocemos quién fue el que la escribió. Algunos dicen que Pablo, otros como Martín Lutero proponen como su autor a Apolos, uno de los personajes que aparecen en Hechos de los Apóstoles. Otros como Tertuliano mencionan a Bernabé, el que fue el compañero de Pablo. Hebreos es escrito en un estilo semejante al griego clásico. No era un discípulo inmediato, eso podemos saberlo en el versículo 2.3 que nos dice: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? De ahí podemos saber que no era un discípulo inmediato, o sea, él no escuchó directamente a Jesús. Era bien instruido en el Antiguo Testamento, esto lo sabemos por todo lo que se escribe acerca del Antiguo Testamento, muy instruido en la versión de los 70, la versión griega del Antiguo Testamento. Y por otra parte sabemos que este autor era amigo de Timoteo. Esto lo podemos saber por Timoteo, por Hebreos 13:23, que nos dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viene pronto, iré a veros. Es decir, él menciona a Timoteo, el autor de Hebreos. Generalmente se le considera a la epístola a los Hebreos una epístola sermónica, ya que carece de algunas partes naturales de una epístola y más bien se asemeja a un sermón. Da la impresión de como que alguien tomó notas de un sermón y que luego fue escrita en una forma de epístola. Fue escrita para judeocristianos. Usa diversas comparaciones para demostrar que la revelación en Cristo es superior que la revelación de Dios en la ley. Su tema es la salvación por la fe en el sacrificio de Cristo. Añade bastante a la doctrina de la expiación y del nuevo pacto. Otra de las epístolas generales, la segunda en extensión, es Santiago. Recordemos que las epístolas generales, al igual que las epístolas paulinas, son acomodadas de la más grande a la más pequeña. No necesariamente en la forma cronológica, más bien en relación a su extensión. De hecho, Santiago fue una de las primeras epístolas escritas. Santiago saluda a las 12 tribus de la dispersión y es precisamente el hermano de Jesús. Esta epístola se parece a Proverbios y a los libros proféticos. Ataca la hipocresía que pretende tener fe sin demostrarla con obras. Hay un pasaje famoso en Santiago, que es el que dice que para demostrar que tenemos fe, tenemos que demostrarlo con nuestras obras. Dice así, Santiago 2:17: así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Esto hizo que Martín Lutero la denominara una epístola de paja, porque pensaba que estaba en contradicción con la doctrina de la justificación por la fe, de que la salvación es por fe, no por obras. Pero realmente lo que nos quiere decir Santiago es que si tenemos fe, una consecuencia lógica de esa fe son las obras. Por otra parte, tenemos las epístolas de Pedro, escritas por Pedro. Son dos, primera de Pedro y segunda de Pedro. Primera de Pedro fue escrito a los convertidos de la dispersión. Fue escrito a una iglesia perseguida, su tema central es el sufrimiento y su mensaje es principalmente de aliento.
Aparentemente es escrita desde Roma. Esto podemos verlo con el término Babilonia que usa Pedro como una clave. Su tono es imperativo y usa como amanuense a Silvano. Eso lo podemos ver en 1 Pedro 5:12, donde él nos dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Es decir, él utilizó a Silvano como secretario. Por su parte, 2 de Pedro es escrita en un griego diferente, un griego un poco más tosco, por lo que se cree que fue escrita por el mismo Pedro, que esta vez no utilizó ningún tipo de amanuense o secretario. Su tema es el conocimiento. Esto aparece 16 veces. Habla de las cartas de Pablo como si fueran escritura. Esto podemos verlo en 2 de Pedro 3:16, que nos dice, vamos a leerlo a partir del versículo 15, y dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando de ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Por otra parte, tenemos a Juan, es como escritor de 3 epístolas generales. Primera de Juan fue escrita para combatir el gnosticismo. Esta plantea que Cristo no era humano, pero parecía, o que Cristo entró en el humano Jesús en su bautizo y lo condenó antes de morir. Sus palabras claves son luz y amor. Por otro lado, 2 de Juan es más personal. Fue escrita a la señora elegida. Esta señora elegida para algunos es una mujer real, para otros un símbolo de la iglesia. Un misterio que solo el Señor Jesús, cuando estemos en el cielo, nos ayudará a resolver. Por otra parte, 3 de Juan trata del alojamiento de hermanos misioneros que debían ser estimulados cuando visitaban la iglesia. Felicita a Gallo y da una reprimenda a Diótrefes por su actitud. Para terminar con las epístolas generales, tenemos la epístola de Judas, que es muy similar a 2 de Pedro capítulo 2. Él no se cuenta entre los apóstoles, según lo que podemos ver en el versículo 17. Judas era el hermano de Santiago y advierte contra los falsos maestros. Una curiosidad de la epístola de Judas es que utiliza algunos pasajes apócrifos. Creemos que esto se debe a que los considera de peso para su audiencia. Recordemos que igual Pablo muchas veces utilizó figuras literarias y fuentes, refranes de su época, porque él sabía que le predicaba a un mundo gentil que podía entender este tipo de cosas. De la misma manera, Judas utiliza pasajes apócrifos porque probablemente su audiencia, es decir, aquellos a los cuales va dirigida esta carta, es una iglesia o un grupo de personas conocedores de los libros apócrifos del Antiguo Testamento. De hecho, podemos ver como, por ejemplo, en Judas 12:13, algunas imágenes parece que son tomadas del libro de Enoc. Igual algunos otros pasajes, como el versículo 9, da la impresión de que viene de los oráculos sibilinos u otro libro apócrifo del Antiguo Testamento. Para concluir, podemos decir que estas epístolas fueron escritas a la Iglesia Universal, que sobrepasa el tiempo y el espacio, de la cual somos parte hoy en día. Realmente es mucho lo que podemos sacar de estas epístolas para enseñar a la iglesia de hoy. Muchas gracias, que el Señor los bendiga.